Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Pero si entraste a este video, te estás preguntando ¿qué es un pasamagazine? ¿Qué es un magazine? Esto. ¿Suena? Así. Escuchá. Ahí. Black and Blue. ¿Suena? Eso es un pasamagazine. Anterior al pasacassette, por supuesto. Desbancado por el cassette en su momento a nivel mundial. Un estéreo, en definitiva. Que cuando surgió por los años 60, exclusivamente era para determinada marca de vehículos, fundamentalmente Ford y varios otros a lo largo del mundo. Tardó un tiempo en llegar a la Argentina y después de ciertos años, casi todos los vehículos tenían un pasamagazine. O sea, era un estéreo, un pasacassette, pero bastante más grande, así, de este tamaño. Un cartucho de 8 pistas, donde uno, por ejemplo, va cambiando, subiendo volumen, tienen solo 4 pistas de 2 canciones cada una, así. Ahí pasamos a Memory Motel, por ejemplo. Y ahí pasa a otro tema. No se puede rebobinar. No se puede ni al inicio, ni al final, ni al comienzo de una canción. Digamos que él hace lo que quiere. Apretás de nuevo, pista 4. ¿Qué pasa? Melody. ¿Y cómo se sacan? Claro, no tiene algo para expulsarlo directamente. Se saca así, casi como a la bestia. Ahí. Y así se fue, por ejemplo, este Black and Blue. Y Let It Bleed, ¿cómo hacemos? Estos cartuchos de 8 pistas en otras partes del mundo, conocidos como 8 track directamente, o cartuchos, así, sencilla, a secas. Claro, en su momento llegó el cassette, un poco más liviano, un poco más económico, más fácil de poder transportar, mucho más fácil la movilidad, el guardado, y no se dañaban tanto como estas cintas, justamente, que tienen estos magazines. Esto es un magazine, no es un canal de televisión, no es una revista, no es un grupo empresario, esto es un magazine. Vamos con Let It Bleed. Claro, algunas canciones, por ejemplo, este de acá, programa A de Let It Bleed, Gimme Shelter, Let It Bleed, Love in Vain, parte 1, dice. Programa B, Love in Vain, parte 2, You Got the Silver y Monkey Man. Programa C, Midnight Rambler y Live With Me. Y programa D, Country Honk, todo cambiado, ¿no? El orden de las canciones. Y You Can Always Get What You Want. A ver, ¿dónde arranca? No sabemos dónde va a empezar. A ver, vamos. Ahí está, Country Honk. Cambio la pista. Gimme Shelter. Es una rareza esto. Vamos con otra. Ahí está. Love in Vain y Midnight Rambler. Claro, tiene el balance, tiene el tono. Sacás así, directamente así, así. Sí, no es pero no hay algo para eyectar. No hay como los cassettes que apretabas y salía. No, este no, al menos no en este caso. Este es un pasamagazine de algún vehículo que en su momento encontré sin uso, por suerte, y que se acondicionó y se hizo esta cajita alrededor de madera para que lo pueda contener, ¿no? Y con estos parlantitos y la clásico rojo y blanco acá atrás, ¿no? De esa manera podemos escuchar, por ejemplo, 12x5. A ver, ¿cómo suena 12x5? Hay que mirar ahí. Ahí va. Ahí está. 4 pistas, como les dije. Se adelanta ahí. Es que no sabes en qué canción va a salir. Conclusión. Hay que dejarlo que corra. Se reproduce y si tenés ganas de escuchar otro tema, no sabes a qué canción te va a derivar.
al tema de Chuck y ahí vuelve casi al principio. A ver si volvemos ahí. Vuelve a Time Is On My Side. Bueno, 12x5 pasa Magazine, también dividido en 4 partes. Programa A, B, C y D. ABKCO Records. Se los voy a mostrar bien cerca de la cámara, ahí, para que se puedan ver. Mostré el Love You Live ya, también dividido en 4 partes. Incluso algunas canciones, está la parte 1 en el programa A y la parte 2 en el programa 4, por ejemplo. No como el cassette que capaz continuaba en el lado B, ¿no? Lado A y lado B. Beggar's Banquet, no sé cuál querrán escuchar. Ahí les muestro. Estos sí que son reliquias. Se usaron entre la década del 60 y el Big Hits, entre los 60 y los 80. En realidad entre los 60 y los 70, básicamente. Y en el fin de los 80 directamente se dejó de fabricar, fue desbancado por el cassette y posteriormente directamente arrasado por el CD. Desapareció todo. Este que lo tenemos acá cerrado, lo vamos a abrir para que vean que es el viejo y querido sopa de cabeza de cabra. También en Argentina se fabricaron en su momento. Ahí está. Estos son importados por suerte. Vamos a escuchar este. Ahí. Vamos. La Silver Train. Sigo. Uf. Kid. Cantando. Obviamente que no puedo dejarlo mucho. Si no salta el derecho de autor, el copyright. ¿Está? Pero un poquito podemos dejar. No sé si se escuchará algo ahí en el video, pero si se escucha muy alto. Ahí está el que inicia el disco. Metamorphosis. More Hot Rocks. Bajo un poco de volumen. More Hot Rocks. Ahí. Algunos venían sin la foto de la tapa, como el caso de It's Only Rock and Roll. Así. Y todos los créditos atrás. Escuchamos uno más. El último. Sacamos el sopa. Y escuchemos. Es solo rock and roll, pero nos gusta. Ahí está justo la canción que da nombre al disco. Ahí está, no puedo levantar mucho volumen, si no. Y acá me queda, miren. Miren que me queda. Este sí que es largo, ¿eh? Este sí que es largo. 17 minutos de un lado del programa A. 17:28 del programa B. 16:57 del programa 3 y 17:38 del programa 4. Con las canciones, salvo ver, las primeras 3, 4 vienen bien y la quinta es Sweet Black Angel. Pues bueno, después de la quinta viene Sweet Virginia. No, acá está Loving Cup, Torn and Frayed, Shine a Light y Soul Survivor. La última canción del magazine es Tumbling Dice, que es la 5 en el vinilo original. Bueno. Una rareza que quería compartir con ustedes, con esto voy cerrando el video, y compartir ahora un poco del Exile. ¿Esto qué hace ruido? Ahí está mal acomodado, ahí está. Este que tiene ganas de salir, ¿ves? Se ve que no anda muy bien. Vamos a probarlo de nuevo, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué querés salir? La cinta está bien, así eran las cintas, en los bordes, que se Exile on Main Street. Acá están los programas, a ver si se alcanza a ver ahí. Pueden pausar el video si no, para que vean, sobre todo el Exile por las 18 canciones, un poco más difícil. Claro, las tienen que ir programando para que sean los 4 lados prácticamente idénticos, algo parecido al vinilo, en definitiva. Pero esto, vuelvo a reiterar, no se puede atrasar, no se puede adelantar. Donde arranca, el magazine arranca, y ahí lo tenés que dejar. Bueno, este hace ruido, ¿ves? Este no quiere arrancar, capaz está fallado el magazine que son tan y tan antiguos. Pero es parte más o menos de lo que les quería mostrar. Obviamente esto no está chequeado. Directamente conecté el Pasa Magazine y salió. Acá estamos con Love You Live. ¿Conocías los Pasa Magazine? ¿Algún tío, algún abuelo, algún hermano lo tenía en sus casas y lo habías visto capaz? Incluso venían algunos magazines donde no
contenía la música que te mostraban los títulos, pasaba de todo en esos tiempos. Bueno, creo que más o menos ya le mostré varios. Este es argentino. Este que está totalmente destruido, Gimme Shelter, es argentino. Dice, ahí no se va a leer nada, pero dice, dame refugio. ¿Andará este? No creo. No creo que ande. A ver, saquemos y probemos a ver si anda, ya que estamos. ¿Anda o no anda? Anda pero como lento, ¿no? Lentísimo. O trae otra música. Ah, no, esta sí. Este se ve que es tan pero tan viejito, pobre, que la cinta está totalmente desgastada o estirada y se escucha lentito, lento. Bueno, pasa Magazine. ¿Sabías qué era esto? ¿Sabías que existía este tipo de formatos? Me gustaría tener algunos más de los que tengo, pero en su momento a un solo vendedor le pude comprar gran parte. Vinieron desde Canadá estos y estaban todos sin uso, como es el caso de Let It Bleed. Con este nos vamos a despedir. Lo voy a dejar corriendo un poco mientras hablo arriba. Otro formato, aparte del vinilo, aparte de las cintas esas gigantes, había como las abiertas de los reels, de eso pasaba directamente la música a estos magazines, que claro, es difícil tener un equipo para reproducirlos, pero en algunos combinados, así como estaba para escuchar cassette en esos muebles de madera grandes, también estaba para escuchar vinilo, alguno que otro importado sobre todo, tenía para escuchar simples también, solamente simples de 7 pulgadas, más pequeños, y esos combinados, algunos, veías un orificio que no entendías nada grande, y era para insertar justamente el magazine. Un video distinto que tenía ganas de hacer hace un rato, pero por esto de los copyright y el derecho de autor, bueno, esperemos que si lo están viendo sin silencios en algún momento, es porque pudieron llegar hasta acá y que no nos silenciaron el video los amigos de YouTube. Nos vamos. Mi nombre es César Versailles. Gracias por ver este video. Suscríbete, activa las notificaciones, activa la campanita para que te llegue cada vez que subimos un video relacionado a los Rolling Stones. Suscríbete por favor, y si querés compartir todo este contenido, si es que te gusta, con tus amigos en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, César Versailles en Facebook y en Instagram. Ahí me pueden localizar y compartimos la pasión por los Rolling Stones, la banda que es tan pero tan grande que hasta amigos te genera en todas partes del mundo y que cumple 60 años, no cualquiera, Hasta el próximo video.